Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 21. Mateo, capítulo 21, si tiene su Biblia o la puede prender si tiene su teléfono, su celular. Mateo 21. Y vamos a leer desde el 1 hasta el 11. Les voy a pedir que nos pongamos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Mateo, capítulo 21, desde el 1 hasta el 11. Oremos. Leamos. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Padre amado, te damos las gracias que hemos podido alabarte con diferentes himnos. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de poder leer tu santa Biblia. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos das de llegar a ti para así aprender las cosas maravillosas que tú nos vas a enseñar. Oh Señor, permite, Padre mío, que nuestros corazones estén abiertos y dispuestos a comprender lo que tú quieres enseñarnos. Padre, quita toda distracción, todo obstáculo, Padre Santo, que impida, Padre mío, nuestra concentración y que podamos con todo nuestro corazón dedicarnos a ti. Oh Señor, háblanos, queremos escuchar tu voz. Te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos y hermanas. En este año muchos países están celebrando elecciones y llega el momento en el cual un presidente es elegido y llega la ceremonia, lo que se llama la ceremonia de inauguración, en el cual el candidato que ha salido presidente se inaugura, y es mucha pompa, muchas cosas pasan en esa inauguración. Y la gente va caminando y tiene esperanza de que este presidente pues va a hacer algo diferente o algo que haga prosperar el país. Y ustedes saben, ¿verdad?, que en diferentes países, ya en El Salvador se celebró elecciones, en Guatemala también, en República Dominicana vamos a celebrarlo, en otros países, Estados Unidos también. Y la cosa es que hay cierta esperanza con el candidato. En este relato bíblico, nosotros vamos a estudiar cómo Jesucristo entra a Jerusalén para proclamarse como rey. Pero no tan solo rey, porque vamos a estudiar en esta noche que Jesucristo entra a Jerusalén para ser
profeta para ser rey, pero también para ser sacerdote. 3 cosas importantes que encontramos en este pasaje bíblico y en este relato de la entrada triunfal. Y Él viene, mis hermanos, para traer una esperanza tan grande a la humanidad. En el calendario religioso, en el calendario cristiano que nosotros celebramos, mañana pues muchos celebran lo que se llama Domingo de Ramos, después de eso viene el día, el Viernes Santo, en el cual Jesucristo es crucificado, y después viene la gran victoria de la resurrección. Pero fíjense cómo Jesucristo comienza esta entrada a Jerusalén con una victoria grande, la victoria de que Él entra a una ciudad en la cual ya se había profetizado. Fíjense, 3 cosas importantes: la profecía, es Jesucristo como profeta, Jesucristo como rey y Jesucristo como profeta. Noten, mis hermanos, primeramente Jesucristo como profeta. Esta es una parte tan importante. Jesucristo llega a una ciudad que se llama Betfagé, y allí Él le dice a sus discípulos: miren, ustedes van a ir a un lugar y ahí van a encontrar ustedes una asna atada, y esa asna junto a un pollino ustedes la van a desatar y la van a traer. Y si alguien le pregunta, ustedes le van a decir: bueno, el Señor los necesita y luego Él los enviará. Yo quiero que presten atención en esta primera parte, porque es la parte profética de Jesucristo. Los discípulos tenían que ir a ese lugar, al lugar que Jesucristo le había indicado. Iban a encontrar exactamente lo que Él le dijo: un asna y un pollino atados. Y fíjense, mis hermanos, que todo esto, todo lo que está pasando aquí, tiene que ver con una profecía que Jesucristo ya había hablado. En el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, dice que Jesucristo, el Rey, el Mesías, iba a entrar a Jerusalén en un asna, en un pollino. Fíjense lo que dice el versículo 4: todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. En todas las inauguraciones encontramos cosas realmente de muy pomposas, encontramos cosas majestuosas, pero la profecía nos dice aquí que Jesucristo debería, el Mesías, tenía que ser humilde, tenía que entrar con un asna, no con un caballo, sino con un asna, un burrito, un animal pequeñito. Si ustedes ven la característica de esos asnos, miren, mis hermanos, los asnos es un animal terco, un animal que no quiere hacer nada, pequeñito, no es tan majestuoso como los caballos. Los caballos son hermosos y las asnas son lentas, no son tan bonitas como los caballos. Pero Jesucristo tenía que entrar en eso, un burrito. Y a veces ustedes se preguntan: ¿pero por qué? Aquí está, Jesucristo entraba primeramente como profeta para cumplir la profecía. Hermanos, las cosas pequeñas de la vida que nosotros no le damos importancia, como son los burritos, son las que Dios quiere usar para engrandecer su nombre. Hermanos, a veces usted dice: bueno, yo no sirvo para nada en la vida, yo no soy nada, pero a ti Dios te quiere. A ti Dios te quiere porque dice la Biblia que lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo pequeño, lo que parece significante de tu vida, Dios ha escogido. Tú eres importante. Tú eres ese burrito que está aquí, que parece significado, pero la profecía dice que en esta asna,
iba a montar el rey de reyes, la profecía. Pero fíjense una cosa bien importante, el versículo 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Esa parte es tan importante. Hermanos, cuando Jesucristo nos manda a hacer algo, cuando Jesucristo nos habla, así como sus discípulos, hagan tal cosa, usted tiene que hacer dos cosas. Primeramente, obedecer. Primeramente, creer y después obedecer. Y no se preocupa por lo demás. Y esto fue lo que hicieron los discípulos. Cree en la palabra que Jesús te dice y obedece. Porque cuando tú crees y cuando tú obedeces al Señor, entonces tú ves cómo las puertas se abren, cómo Dios cumple con su promesa. Fíjense cómo dice aquí, los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y encontraron al burrito, al asno, así como Jesucristo se lo había dicho. Hermanos, cuando nosotros obedecemos, cuando creemos, es increíble cómo Dios cumple con lo que Él promete, cómo Dios hace esa obra, mis hermanos, tan solo crea. Y aunque usted no comprenda, obedézcale, siga, vaya donde el Señor le mande. Esa es la historia de Abraham, cuando Dios le llamó, deja tu tierra, tu parentela, a un lugar que yo te voy a mostrar. Y Abraham creyó, Abraham obedeció. Hermanos, entonces nuestro rey, nuestro profeta, cuando Él nos manda algo, tenemos que ser obedientes y creer. Una persona me mandó un mensaje, me dice, pastor, mire, Dios me ha hablado de una manera especial, pero yo no sé si lo que debo de hacer. Y yo le dije a esa persona, mira, encomienda a Dios tu camino, cree en el Señor, obedécele. Él te habla a través de su santa palabra y Él quiere que tú le obedezcas. Dios habla de diferentes maneras y cuando tú le obedeces, tú puedes ver el gozo que se siente en obedecer a aquel que sabe todas las cosas. Así que es una parte bien importante, la obediencia en la vida cristiana. Esa es la parte profeta. Dios hace la obra, Dios sabe todo, Él nos manda y cuando Él nos manda debemos obedecer. Él cumple con sus promesas y eso es tan importante, mis hermanos. Aquí entonces pasamos a la parte en la cual es rey. Fíjense, mis hermanos, en las diferentes ciudades que se mencionan en este relato bíblico. La primera ciudad es la ciudad de Betfagé. Es en esa ciudad en la cual Jesucristo mandó a sus discípulos para cumplir con esa promesa. Pero hay otra ciudad importante y es la ciudad de Betania. Betfagé, una ciudad, estaba cerca de la ciudad de Betania. Betania es la ciudad donde Jesucristo resucitó a Lázaro. Una ciudad importantísima porque es un milagro grandioso que Jesucristo había hecho. La gente estaba maravillada por el gran milagro que hizo Jesucristo de resucitar a Lázaro de los muertos. Entonces, toda la gente de Betania, toda esa gente, eso es bien importante. Cada vez, mis hermanos, que nosotros leemos esta historia de la entrada de Jesucristo, uno piensa como que Jesucristo llegó a Jerusalén, entonces la gente comenzaron a poner las palmas y a poner los árboles y a poner los mantos en el camino. No fue así, sino que la gente, la multitud que venía de Betania y de Betfagé, fueron los que con Jesucristo entraron a Jerusalén. Esto es bien importante, mis hermanos, porque lo que nos muestra aquí es que Jesucristo está en control de todas las cosas. Jesucristo viene y le dice a los discípulos, busquen esta asna con un propósito. Todo lo que Jesucristo hace tiene un propósito que nosotros no comprendemos. Esta asna
Este pequeño animalito es lo que Jesucristo monta. Y hermanos, es increíble cómo la gente seguía detrás. Aquí nos dice en el versículo 9, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David. O sea que había gente detrás de Jesucristo y delante, y detrás ponían ramas y delante ponían los mantos. O sea que ellos lo abrían como esa carpeta roja que se pone en las grandes celebridades cuando van a Hollywood. Esa era la idea. Ponían palmas y ponían mantos. Y cada vez que Jesús iba caminando, ponían las palmas y los mantos. Lo que estaban haciendo era la procesión del gran rey que entraba a Jerusalén. La procesión del gran rey. Entonces la gente aclamaba a Jesús. Toda esta gente que venía de Betania y de Betfagé, estaban todos siguiendo a Jesús, entrando a Jerusalén. ¿Cómo esto pasa? Solamente el poder glorioso de Jesús puede convencer a la gente. Hermanos, esto es tan importante porque uno dice: bueno, Señor, pero ¿cómo es que tú tocas las almas? ¿Cómo es que las cosas pasan? Hermanos, es tan solamente por la pura gracia de Dios. Hermanos, usted está aquí. Y quizás usted ha llegado por primera vez, usted ha llegado con frecuencia, pero ¿sabe quién hizo que usted llegase a este lugar? Dios tocó su corazón, le puso el ánimo para que usted llegase. Así como Jesucristo toca a toda esa multitud los corazones para que ellos le sigan. Eso es lo que hace Jesús. Toca corazones de manera que usted no puede comprender, y lo que usted tiene que hacer es seguirle. Y eso es lo que estaban haciendo esta multitud: seguían a Jesús porque Él es el Rey. Y cuando Jesucristo toca su corazón, no importa lo duro que sea, cuando Dios toca su corazón, usted se derrite. Usted comienza a seguirle. Eso es lo que pasa aquí. Jesucristo tocó el corazón de esa multitud y todos desde Betania, todos comenzaron a seguir a Jesús. Así pasó con los discípulos. Tocó su corazón de pescadores, de cobradores de impuestos para seguirle. Aquí es donde Cristo entra triunfalmente, primeramente en los corazones de las personas. Él es el Rey. Él es el que tiene la autoridad para cambiar nuestros corazones, para tocar nuestros corazones. Entonces toda la gente le seguía y clamaba: Hosana. La gente estaba gozosa de ese gran Rey. Imagínense cómo dice: Hosana al Hijo de David. Hosana al Hijo de David. En otras palabras, el Rey. Porque David era el gran Rey de Israel. Así que estaban ellos siguiendo al gran Rey, Jesucristo. Y en el versículo 5 nos habla también de ese Rey. La promesa, la profecía de ese Rey. Aquí tu Rey, que viene a ti en manso y humilde. Cuando llegaron a Jerusalén y vieron toda esa procesión de personas que le seguían, entonces nos dice que toda la ciudad de Jerusalén se conmovió diciendo: ¿quién es este? ¿Cómo es posible que una persona en una asna puede atraer tanta gente? ¿Cómo es posible? La gente en Jerusalén, toda la gente que estaba en Jerusalén, ¿cómo es posible que tanta gente sigue a Jesucristo? Todos se conmovieron, todos dijeron: pero ¿quién es este? Tiene que ser una persona bien importante que puede traer tanta gente. Y con un asno, no tenía ningún ejército, no tenía nada, un asno. Jesucristo quiere mostrar la importancia de la humildad, porque Él sabe que la humildad en este relato bíblico es lo primordial, es lo que cumple la profecía, que nos dice que era manso y sentado en un asna. Un rey humilde no vino para ser servido, sino vino para servir. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros queremos ser servidos en vez de servir? Jesucristo vino para servir. Por eso vino humildemente
en un asna. Jesucristo es el siervo rey. Es el siervo que da su vida por su pueblo, da su vida por el mundo. Ese es el rey. Entra a Jerusalén y la gente se pregunta, ¿pero quién es este? Pero viene la parte entonces en la cual la gente dice, esperen un momento, este es Jesús, el profeta. Ya habíamos hablado de que era profeta, el de Nazaret. Hermanos, la ciudad de Nazaret era considerada como algo que no era muy bueno, algo insignificante la ciudad de Nazaret. Jesucristo usa un asno, algo que era insignificante, pero también una ciudad insignificante, que es la ciudad de Nazaret. Se preguntaban, ¿de algo bueno viene de Nazaret? En el libro de Juan encontramos eso. Así que Nazaret tampoco era una ciudad importante, pero Jesucristo toma las cosas que no son importantes y las hace grandes. Las hace grandes, mis hermanos, que nosotros no comprendemos. Y esta ciudad tan pequeña, en donde Jesucristo creció, Él no nació allí, pero creció. Entonces ahora dicen, bueno, esta es la ciudad del profeta, la ciudad de Jesucristo. Ahora ese Jesucristo que es profeta. Pero una cosa importante en este relato, que no tan solo Él es profeta, rey, pero ahora es también sacerdote. Más adelante nos dice que Jesucristo entró al templo. En el libro de Marcos nos dice que Jesucristo entró a Jerusalén y entró al templo. O sea que Jerusalén entró como rey, pero en el templo entró como sacerdote. ¿Y qué significa esto? Que Jesucristo entró como sacerdote. Bueno, mis hermanos, el sacerdote era el encargado de interceder a Dios por nosotros, pero también era el encargado de ofrecer sacrificios. Y Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que como sacerdote, Él no tan solo intercede por nosotros, pero Él mismo se ofreció a sí mismo como sacrificio. Hermanos, cuando Jesucristo entró a Jerusalén, no tan solo entró para que lo veamos como rey, que eso es lo que normalmente nosotros lo vemos, pero entró para que también lo veamos como un sacerdote, aquel que ofrece su vida por nosotros. Esa entrada triunfal no fue tan fácil para Jesús, porque Él sabía que como sacerdote iba a ser crucificado, que iba a ser sacrificado, que iba a ser inmolado por nuestros pecados. Como profeta, Él nos enseña el camino, nos dice exactamente las cosas que deben de ser. Como rey, Él gobierna nuestras vidas. Él está en control de cada uno de nosotros. Y como sacerdote, Él se sacrifica por nosotros, pero intercede al Padre por nosotros. Esta entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén significa tanto para nosotros, mis amados hermanos y hermanas. Significa que Jesucristo entra a nuestros corazones, así como entró en Jerusalén. Y al entrar, Él nos indica como profeta las cosas que deben de pasar en nuestras vidas. Como rey, Él nos gobierna, pero como sacerdote se sacrifica por nosotros e intercede por nosotros. Hermanos, esto es tan importante porque usted dice, bueno, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué debo yo de hacer? Bueno, Jesucristo es el profeta, el que lo sabe todo, el que sabe nuestro destino, el que nos guía. Y si usted obedece al Señor, como encontramos aquí, que los discípulos no tan solo escucharon, pero creyeron lo que Jesucristo había dicho y obedecieron, entonces vieron cómo se cumplió lo que Jesucristo le había dicho. Ese es el profeta que nosotros servimos. Pero cuando Jesucristo entra, Él gobierna nuestras vidas y nuestros labios se llenan de alabanza, como decía aquí, Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor. Hosana. Hermano, cuando Jesucristo gobierna nuestras vidas, cuando Jesucristo gobierna nuestros corazones,
entonces nuestros labios se llenan de esa alabanza, porque estamos siguiendo al Rey, y cuando seguimos a ese Rey que es humilde, entonces podemos declarar esto mismo: Hosana, bendito sea el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, es el Rey, y le adoramos. Pero finalmente, hermanos, Jesucristo es aquel que es sacerdote para nosotros. Es aquel que vino a pagar nuestras deudas, a morir por nuestros pecados. No importa lo malo que tú seas, Él vino a pagar con su sangre preciosa por tu pecado, por mi pecado. Y Él quiere darte liberación. Él quiere entrar a tu corazón. Él quiere gobernar tu vida. Él quiere cambiarte. Hermanos, totalmente diferente, ¿verdad? Los presidentes que tenemos. Ellos prometen, pero no cumplen. Jesucristo sí cumple con todas las cosas que Él promete. Jesucristo, cuando entra en nuestras vidas, cuando Él se hace Rey de nuestras vidas, cuando Jesucristo dirige nuestras vidas son totalmente diferentes. Y en esta noche, mis hermanos, yo quiero que nosotros meditemos en esto y le pidamos al Señor: Señor, así como entraste en Jerusalén de una manera triunfante, entra a mi corazón hoy. Padre, permite que hoy mi vida se entregue a ti. Porque si tú eres el Rey, yo voy a poder cantar Hosana. Tú eres el profeta, el que guías mi vida, el que guía el destino. Pero tú eres también el sacerdote que te sacrificas por mí. Y en esta noche, si tú no conoces a Jesucristo, yo te invito a que hoy dejes que Jesucristo entre a tu corazón como profeta, como Rey y como sacerdote. Que Jesucristo entre a tu corazón y cambie tu vida. Oremos. Padre amado, gracias que tú entraste a Jerusalén para cumplir, oh Dios, la profecía de que el Rey iba a llegar en un asno, el Mesías esperado, para darnos liberación. Gracias por ser sacerdote en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, por tu sacrificio inmenso en la cruz del Calvario para darnos salvación. Queremos exaltarte. Queremos, oh Dios, glorificar tu nombre. Queremos recordar ese gran sacrificio. Oh Señor, te pedimos que entres en nuestras vidas, que reines en nuestros corazones, Padre Santo, que podamos confiar en el profeta, en el Rey y en el sacerdote. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.